Buenas tardes. Voy a tratar en esta tarde una enseñanza que he titulado El cristiano. ¿Cuántos son cristianos? El cristiano y las buenas obras. Y vamos a leer Efesios 2:10, que dice así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí en Casa de Oración creemos que la salvación de nuestras almas no podemos obtenerla por hacer buenas obras. No, de ninguna manera. Si así fuera, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera en una cruz y Él hubiera dicho, pues sálvese quien pueda, ¿no? No, creemos que, como dice Pablo a los Gálatas en el capítulo 2, versículo 16, ahí nos dice que la salvación es un regalo de Dios, se obtiene por medio de la fe, por creer, no por obras. Dice Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo o por la fe en Cristo, dicen otras traducciones, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley, ¿cuántos? Nadie será justificado. Nosotros creemos eso. Pero las Escrituras sí son bastante claras en que la salvación viene, según Pablo, por la fe, o sea, por creer en Jesús. Resulta que el Evangelio de Juan, que es el Evangelio, digamos, el más revelador acerca de quién es Jesús, pero también de cómo obtener la salvación, ahí hay una palabra clave en todo el Evangelio, que es el verbo creer. Y yo lo ignoraba, créamelo, pero descubrí que el verbo creer aparece en el Evangelio de Juan casi 100 veces. Para ser exactos, 98 veces aparece ahí. Y esto es muy importante porque nos revela que para poder nosotros ser justificados, limpiados de nuestros pecados, es necesario creer. Por ejemplo, nada más un versículo, hay muchos, pero nada más voy a mencionar Juan 6:47. De cierto os digo, el que cree en mí, ¿cuántos creen? Tiene vida eterna. Yo creo eso, ¿ustedes también? El que cree en Jesús tiene vida eterna. Y así aparece casi 100 veces el verbo creer. Pero en el capítulo 20 de Juan está un texto clave, que fue la razón por la que se escribió el Evangelio de Juan, según el mismo Juan, capítulo 20, versículo 30. Dice que hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, es decir, en el Evangelio. Pero estas, 31, se han escrito, lo que encontramos en el Evangelio de Juan. ¿Para qué se han escrito? Para que creáis. Entonces, 98 veces el Evangelio dice creer, para que creyendo, que aquel cree no se pierda, para que, etcétera, etcétera. Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y para que haciendo buenas obras? No, creyendo tengáis vida en su nombre. Según las Escrituras, entonces, según Jesús, creer o no creer, pues es una decisión que toma la persona cuando oye el Evangelio. Pablo creía lo mismo, y él argumentó en el capítulo 10 de Romanos, versículo 13, lo siguiente: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y aquí resalta la palabra invocar. Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo.
Y enseguida hace 4 preguntas cuyas respuestas son obvias. Pero son preguntas retóricas que las hace para resaltar la importancia de creer al mensaje. Y dice en el versículo 14, después de haber dicho, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, y viene la primera pregunta: pero ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Pues no se puede invocar a aquel en el que no han creído. ¿Cómo lo van a invocar si no han creído? Y luego hace la segunda pregunta: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo voy a creer en Jesús si no he oído de él? Y luego hace la tercera pregunta: ¿y cómo oirán para que puedan creer sin haber quien les predique, sin haber quien transmita el mensaje? Pues no se puede creer si antes alguien no se puede creer ni invocar al Señor si antes no viene alguien y te predica, te comparte el mensaje de Jesús. Versículo 15, viene la cuarta pregunta: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo? Alguien tiene que obedecer la voz del Señor de ve y predícales el evangelio, como está escrito. ¿Cómo está qué? Escrito. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Versículo 16, mas no todos obedecieron al evangelio. Mira, el concepto de obediencia no existiría si no hubiera la posibilidad de desobedecer. O sea, para que el concepto de obediencia sea completo tiene que haber obediencia y el antítesis desobediencia. Si no, seríamos como robots programados, ¿no? Pero resulta que el obedecer es un acto de la voluntad de la persona, porque las mismas escrituras dicen, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Bueno, muchos creyeron, pero otros tantos no quisieron creer. Pero luego añade algo fundamental, versículo 17, para poder clamar, invocar, etcétera, y ser salvo. Dice, así que la fe, o sea, el creer, poner tu confianza en Cristo, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En la versión al día, Biblia al día, Romanos 10:17 se lee así: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje es la palabra de Dios. Para fin de que alguien pueda invocar al Señor y ser salvo, creer, arrepentirse, etcétera, tiene que haber oído el mensaje. Ahora, ese mensaje es la palabra de Cristo, y la fe, cuando se cree, es cuando viene la fe. O sea, cree lo que está diciendo el mensajero, quien esté predicando el evangelio. En la versión Dios habla hoy, Romanos 10:17, se lee así: así pues, la fe nace al oír el mensaje. Por ejemplo, si alguien está enfermo y está desesperado porque los doctores le dicen que no hay remedio, y alguien le comparte el evangelio, que Jesús salva pero también puede sanar, ese mensaje, si es creído, la persona puede invocar al Señor, ser salvo y puede recibir un milagro. Nace la fe al oír el mensaje, y el mensaje viene de la palabra de Cristo, dice esta versión. Las escrituras enseñan entonces lo siguiente: que lo que decidimos o decidamos creer, sígame con atención, lo que decidamos creer, eso es lo que determinará nuestra eternidad, nuestra salvación o nuestra perdición. Esto no lo digo yo, lo dijo Jesús. Juan 3:36, para variar, viene en Juan capítulo 3, versículo 36. Aquí Jesús está determinando que lo que decidamos creer dependerá nuestra eternidad, nuestra salvación o nuestra perdición eternas. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree.
Pero el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida. Fíjate, rehusar, o sea, decidir, aceptar, creer, aceptar el mensaje. Rehusar, rechazar el mensaje. El que cree tiene vida eterna, el que no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En este texto que Jesús está hablando, hay dos acciones fundamentales, concretas, que cada persona que escucha el Evangelio va a decidir bajo su propia responsabilidad, de manera voluntaria, no coaccionada ni programada desde no sé cuánto tiempo atrás. Tiene que tomar al oír el mensaje. Una es creer, poner toda su confianza en Cristo, y la otra es rehusar creer. Ahora aquí resalta el verbo rehusar. Apeitseo es la palabra griega que se traduce por rehusar creer, pero también se puede traducir como no creer. Pero el verbo rehusar en el griego implica una acción de la voluntad. Usted puede constatarlo en el diccionario del idioma griego, y se puede traducir no creer voluntariamente algo. En este caso, el Evangelio. O sea, nadie te está coaccionando, voluntariamente no lo crees. No creer voluntariamente algo o a alguien, en este caso no creerle a Cristo. No quiero nada con Cristo. No creo no creo nada de lo que Él dijo. También se puede traducir, rehusar creer, como repudiar, pero de manera voluntaria algo. ¿Qué? El mensaje. O a alguien, a Jesús. Ay, a mí no me vengas con tu Cristo. Para mí Jesús es igual que Mahatma Gandhi, Confucio, Jorge Vergara, etcétera. No, también se puede traducir como repudiar voluntariamente algo, repudiar el mensaje. No quiero nada con tu mensaje. Repudiar a alguien, a Jesús. No quiero nada con Cristo. Déjame en paz, no me hables de eso. También se puede traducir como resistir voluntariamente algo. Ya, párale, ya, no quiero oír nada. O sea, resistir, pero de manera voluntaria algo o a alguien, en este caso a Cristo. Por consiguiente, creer o no creer es un acto de la libre voluntad del hombre. Fíjense, hermanos, que los primeros cristianos, durante los primeros 380 años del cristianismo, los líderes posteriormente fueron llamados, ellos nunca se autodenominaron así, pero posteriormente se les llamó padres de la iglesia, o sea, los que cuidaron el rebaño del Señor. Y ellos creían de manera muy sólida de que el hombre fue creado con la capacidad, con la libertad de tomar las decisiones que él quisiera tener. Es así, esto es tomado cuando Adán y Eva fueron creados. Dios les dijo: de todos los árboles del huerto podéis comer, pero menos de este, porque si tú comes de este, morirás. ¿Y qué hicieron ellos? Ejercieron su libre voluntad, nada más que eligieron mal, y eso que la libertad estaba santa y pura, y eligieron mal, decidieron por su propio arbitrio desobedecer a Dios. Ireneo, que fue uno de los llamados padres de la iglesia, él nació en el año 130 después de Cristo, murió en el 202. Fue uno de los padres de la iglesia que más escribió, que más dejó escritos. Ahora, Ireneo fue discípulo de Policarpo. ¿Quién fue Policarpo? Policarpo fue uno de los padres de la iglesia que fue directamente discípulo del apóstol Juan. Entonces, Juan escuchó en vivo y en directo y a todo color el mensaje de Jesús, que lo plasmó en el evangelio, en su evangelio que lleva su nombre. Bueno, ahí ya andaba Policarpo. Se convierte Policarpo desde muy pequeño y Juan lo discipula a Policarpo.
y le deja toda la enseñanza. Todavía no estaba escrito el Evangelio de Juan ahí, ¿sí? Entonces era transmitido oralmente. Es lo que se conoce como la tradición oral. Y a su vez Policarpo, que recibió todo ese acervo del mensaje del Evangelio, se lo transmitió a Ireneo. Y respecto al creer y al tomar decisiones libres, Ireneo escribió lo siguiente: el hombre fue creado racional y por ello semejante a Dios, libre en sus decisiones y con un fin en sí mismo. Y si alguna vez se convierte en paja o en trigo, es por su propia responsabilidad. Por lo tanto, quien niega esto, erra y está envanecido. Sigue diciendo Ireneo: Dios hizo libre al hombre, el cual, así como desde el principio tuvo alma, también gozó de libertad, y la tendrá hasta el fin, o sea, de sus días, a fin de que libremente puedas acoger la palabra de Dios sin que éste lo forzase. Sigue diciendo Ireneo: Dios en efecto jamás se impone a la fuerza, pues en él siempre está presente el buen consejo, como cuando le dijo a Israel: he puesto delante de ti la vida y la muerte, escoge la vida. Le está aconsejando, le está diciendo: escoge la vida para que vivas. Sigue diciendo Ireneo: pues en él siempre está presente el buen consejo, por eso concede el buen consejo a todos, tanto a seres humanos como a los ángeles. Otorgó el poder de elegir libremente. Le puedo citar, hermanos, literalmente decenas y hasta cientos de los escritos de los padres apostólicos donde aseguran que al hombre le fue dado la capacidad de decidir, de tomar sus propias decisiones. Entonces, según la Biblia, según la historia del cristianismo, según los primeros padres de la iglesia, y principalmente según Jesús, creer es una decisión que todo ser humano puede asumir. Pero también rehusar creer es una decisión que todo ser humano puede asumir. Si crees, eres salvo. Si rechazas y rehusas creer, serás condenado. Así lo dijo Jesús. Si la salvación no se gana por obras, como ya estableció Pablo y ya lo leímos, escuchen bien cómo lo voy a plantear. Si la salvación no se gana por obras, tampoco la condenación es por obras. ¿Cómo? No. Jesús no está diciendo que la condenación no es por obras. Jesús está diciendo que la salvación y la condenación son por creer o rehusar creer. Entonces, si la salvación no es por obras, tampoco la condenación es por obras. La salvación y la condenación se determinan por creer o no creer en Jesús. Pero las obras son la evidencia del que creyó y del que rechazó creer. ¿Qué? Las obras. Lo que haces, lo que vives, lo que practicas. Recuerden Juan 3:36 que ya leímos: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Por consiguiente, escúchenme bien, síganme con mucha atención. La salvación que Él nos regaló, porque es un don, es un regalo, no se pierde. La salvación permanece ahí. La salvación es inalterable, es inviolable. Ahí está el hecho de Jesús, y es una salvación eterna. La salvación es pues el mayor regalo de Dios al hombre, el mayor regalo. Fue tan caro el precio que Jesús tuvo que pagar que nadie lo puede comprar por hacer buenas obras, ni mucho menos pagar dinero. Por consiguiente, tuvo que haber sido regalada. Pero ¿qué con los que rechazan y rehúsan recibir ese regalo? No hay peor desprecio que un ser humano le pueda hacer a Dios que rechazar ese regalo.
o pretender comprárselo. Es como si mi esposa me regala un traje bonito, ¿verdad? Y yo le digo, ¡ay, qué lindo! Y no, te lo regalo. Ay, pues, oye, pero ¿cuánto te costó? Se ve muy fino el traje. ¿Eso qué importa? Me va a decir, hasta me va a decir, ¿y eso no se pregunta? Me costó caro, pero te lo regalo. A lo mejor no te lo mereces, pero te lo regalo. Pero yo insisto, dime cuánto te costó. Y ella me dice, es un ejemplo, me dice, 20,000 pesos. Ay, entonces yo saco el dinero o la chequera y ahí está, te lo compro. No, ¿cómo que me lo compras? Te lo estoy regalando. No, pero yo te lo quiero comprar. O imagínese, ¿qué me va a decir? ¿Cómo que me lo quieres comprar? O imagínese que ese regalo que ella de todo corazón me da, que es costoso, yo digo, ¿sabes qué? No lo quiero. ¿Cómo se sentiría el corazón de mi esposa si yo rechazo algo que ella me quiere regalar? Imagínate el corazón de Dios cuando alguien rehúsa creer. Cuando alguien de manera deliberada rechaza el regalo de la salvación, que se obtiene creyendo, pero que decide de manera voluntaria no creer. Déjenme vivir mi vida. Yo quiero hacer lo que me da mi gana. Sí, tú puedes hacer lo que te da tu gana. La prueba está que has hecho y hemos hecho lo que nos da nuestra gana, ¿no? Miren, por ejemplo, de pura gana yo vine hoy. Me dio ganas. Bueno, aparte de ganas, pues tengo la responsabilidad, ¿no? Voy a hacer 3 preguntas que son difíciles. Son difíciles porque, por varias razones. Una de ellas es porque, miren, después de 2000 años de cristianismo, pues hay distintas tendencias teológicas. Ustedes ya se habrán dado cuenta, ¿no? Hay distintas interpretaciones de la Biblia, unas son correctas, otras son erradas totalmente, otras están incompletas las interpretaciones, pero ¿qué vamos a hacer? Bueno, trataremos de aplicarnos en la interpretación lo más ortodoxo, lo más recto posible, para que la enseñanza sea sana y podamos crecer de manera sana. Entonces se hacen difíciles esas 3 preguntas porque cuando se nos plantean o las escuchamos o las leemos o nos las comparten, si no encajan con el sistema teológico que por alguna razón ya hemos decidido adoptar, hemos decidido creer y no encajan, entonces se hace difícil, ¿sí? Y estas preguntas son 3. Número 1, escúchenla con mucha atención. Vamos a leer los textos muy detenidamente y con mucha atención, porque pues, si Pedro dijo, Pablo escribió cosas difíciles de entender. La primera pregunta es esta, con atención, no se vale dormirse. ¿Sale? Ok. ¿Puede un cristiano perder la salvación por algún pecado que comete o algunos pecados que comete, pero después arrepentido los confiesa y se aparta de ellos? ¿Puede perder su salvación? No. 1 de Juan 1:9 nos lo dice. Ahora, el pecado corta la comunión con Dios, pero tu salvación está allí. Nadie la toca, ¿cierto? Pero pecamos, fallamos. Pero dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, está hablando ya como cristianos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces al hacerlo se retorna la comunión y seguimos caminando y perseverando en el Señor. Bueno, esa pregunta es difícil, aunque a algunos tal vez no les parezca, pero viene una más difícil, la tercera será más difícil contestarla, pero la Biblia tiene respuesta, así como la primera. La segunda pregunta es, sígame con atención, ¿puede un cristiano que peca,
pero no confiesa su pecado, ¿puede endurecerse en su corazón y terminar abandonando a Dios de manera voluntaria y deliberada? Bueno, según la Biblia sí, según algunas líneas teológicas no, pero yo en lo personal me quedo con la Biblia. Yo decido creer la Biblia o con lo que los textos me dicen. Cada quien decide creer, es una decisión, una libertad. Bueno, yo me quedo con que sí, que la Biblia lo dice. Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, mirad, ¿quiénes? No cristianos, no, hermanos, cristianos. Mirad que no haya en ninguno de vosotros, cristianos, corazón malo de incredulidad. Ay, podrá haber un cristiano que por alguna situación de pecado su corazón se llena de incredulidad. Según la Biblia sí, según líneas teológicas diferentes no, pero nos quedamos con la Biblia. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. ¿A dónde te orilla esto? Para apartarse del Dios vivo. Apartarse viene de un término griego que se puede traducir también como apostatar, abandonar deliberadamente a Dios y al Evangelio. Versículo 13. Antes, exhortaos los unos a los otros cada domingo. ¿Por qué dice cada día? Porque cada día somos tentados, cada día hay peligros, cada día tenemos que velar, cada día tenemos que perseverar, etcétera, etcétera. Exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Mire, hoy es domingo, hoy. Ayer leí este texto y era hoy. Mañana si leo este texto es hoy. Dentro de una semana leo en el presente ese texto y es hoy, es actual, hermanos. Esto es para nosotros hoy. Exhortarse, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes, yo mismo, cualquiera, ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Puede entonces el corazón de un cristiano, por el engaño del pecado, endurecerse en su corazón? Según la Biblia, sí, está la exhortación. Acuérdense que pecado confesado es pecado perdonado. Y el corazón se mantiene latente, la conciencia también. Pero pecado cometido, no confesado, pecado no arrepentido, es pecado acumulado, pecado no confesado. Y eso va permitiendo que otros pecados se vayan acumulando y al no confesarlos se van acumulando como se acumula el colesterol en las arterias del corazón, porque endurecerse, escleró del griego, eso significa endurecerse, que no se endurezca. De ahí viene esclerosis, que es el endurecimiento de las arterias del corazón, que son bloqueadas y endurecidas, ya no están flexibles por la acción del colesterol malo, que endurece las arterias, no deja pasar la sangre y viene el infarto y te mueres. Entonces, ¿puede un cristiano endurecer su corazón por los pecados acumulados, no confesados? El pecado lo engaña creyendo que no hay problema con eso. Pecado no confesado es pecado acumulado que va endureciendo el corazón. Según la Biblia, sí. Entonces, ¿puede un cristiano que peca y no confiesa su pecado endurecerse? Sí. Aunque algunos dicen que no, pero la Biblia dice que sí. Y la tercera pregunta, hermanos, es la más difícil de aceptar para algunos cristianos, no para todos, para algunos nada más. La pregunta es esta: ¿puede, subrayo, un cristiano santificado, lavado por la sangre de Cristo, puede un cristiano rechazar de manera voluntaria y deliberada a Dios? Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Yo me quiero quedar con lo que vamos a leer ahorita, que dice que sí, que un cristiano puede de manera deliberada rechazar a Dios y aún
el regalo de la salvación que una vez recibió. Esto es lo que la Biblia denomina como la apostasía. Algunas líneas teológicas aseguran que el cristiano no puede apostatar. Eso dicen algunas líneas teológicas. Pero la Biblia dice que sí se puede apostatar, porque no se puede apostatar, no se puede abandonar algo si antes no se tuvo. No se puede abandonar a Dios si antes no estuviste con Dios. Y eso es apostatar, abandonar. ¿Sí? Vamos a leer Hebreos 10:26 para demostrar que sí, que un cristiano puede de manera deliberada rechazar a Dios. Eso dice la Biblia. Hebreos 10:26 dice: porque si pecaremos, ¿cómo? Voluntariamente. La idea aquí de pecar de manera voluntaria es premeditada. O sea, con las tres agravantes: premeditación, alevosía y ventaja. O sea, de manera deliberada, sabiendo tú que es un pecado. Y lo voy a poner claro. Ahí está un hombre cristiano que se enreda con otra mujer que no es su esposa y comete adulterio. Él sabe, pero aún sabiendo, de manera deliberada, porque si pecaremos voluntariamente, fíjense, después, leamos con mucha atención, ¿después de qué? De haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad del Evangelio. Dice, ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea, ¿va a venir otra vez Cristo a morir? No, ya no va a venir otro Jesús ni otro Cristo. Vendrán falsos Cristos, pero Jesús ya no. Y luego dice en el versículo 27, sino, ¿qué queda? Una horrenda expectación de juicio. A ver, horrenda expectación de juicio, ¿para quién? Para el que peca deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Y la esposa le dice, oye mi amor, ¿cómo es posible que me estés engañando? ¡Cállate! Pero resulta que la mamá, que es cristiana, también se da cuenta. Hijo, ¿cómo es posible? No quiero hablar de eso. Dios conoce mi corazón. Pero hijo, no quiero hablar de eso. Y se levanta y se va. Viene a la reunión y ya está pensando qué hacer. Le va a decir a la esposa que va a ir a hacer unos trabajos a la oficina, pero se va con la que no es su esposa. Y están comiendo en un restaurante y un hermano los ve ahí, que están muy abrazados, y conoce a la esposa, a la hermana, y a lo mejor es uno que ministra a los niños y conoce a sus hijos, a su esposa, y lo ve que está ahí muy acaramelado. Y no es lo que tú estás pensando. La típica, ¿no? No es lo que tú estás pensando. Viene a la congregación, escucha un mensaje y dice, exagerados. ¿Quién es fiel? No hay ni un fiel. O sea, sabe, se empieza a justificar. Bueno, ese pecado de inmoralidad se le empieza a añadir mentiras, engaños, se gasta el dinero de manera injusta con la que no es su esposa. Bueno, si peca deliberadamente esta persona y no se arrepiente, ¿qué queda? Una horrible, horrenda expectación de juicio. Queridos hermanos, eso es lo que dice la Biblia, no yo. No es lo que yo crea en este caso, es lo que dice la Biblia. Ahora bien, si alguien peca deliberadamente, el mismo ejemplo de este hombre, pero de pronto, en un momento dado, vuelve en sí, como el hijo pródigo, y la verdad se arrepiente genuinamente, y pide perdón a Dios, y a su esposa, y a su mamá, y a todo mundo. ¿Dios lo perdona? Sí, muy bien, vamos bien. Pero si no se arrepiente y no lo confiesa, ¿qué sucede? Se endurece y muere con ese endurecimiento. Ya se apartó de Dios. No perdió su salvación, él voluntariamente la rechazó, la pisoteó, como vamos a leer más adelante. ¿Qué queda? Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego, sinónimo del infierno, hermanos, que ha de devorar a los adversarios, porque todos los designios de la carne son enemistad contra Dios.
y son pecado. Muchos cristianos, bueno, ahí queda, hay muchos más textos, no puedo usarlos todos, sería una enseñanza de 3 horas y nomás va a durar 2 horas y media. Pero por otro lado, mire, hay cristianos que hacen preguntas, es típica esta pregunta que dice así: no, ¿cómo un Dios de amor y misericordia puede enviar a una persona al infierno? Bueno, esta pregunta, cuando se plantea de esa manera, tu Dios de amor manda gente al infierno, eso no es amor. Cuando se argumenta esta pregunta, aquí Dios es el que aparece como el culpable de echar al infierno a la persona, ¿sí? Imagínense un juez que da sentencias, 50 años de prisión, 4 cadenas perpetuas de prisión. O sea, ¿es malo el juez porque está haciendo veredicto? No, pero aquí en esta pregunta es Dios el que aparece como el culpable de echar al infierno a las personas. ¿Por qué? Porque la pregunta está mal planteada. La pregunta correcta debería de ser así: ¿cómo es posible que una persona rehúse creer en un Dios de amor y de misericordia? Esto es algo totalmente irracional. Se los voy a ilustrar. Tú tienes mañana, lunes, que pagar 500,000 pesos. Si no, quién sabe qué va a pasar. ¿Los tienes? No. No vas a dormir porque no sabes qué vas a hacer para pagar semejante cantidad. Pero alguien se entera de tu situación y con corazón generoso y bondadoso va contigo y te dice: oye, sé que estás en una situación, pero yo te puedo ayudar. ¿De verdad? Sí. ¿Y cómo me puedes ayudar? Mira, aquí está, te regalo 500,000 pesos. Díganme con sinceridad, ¿usted rehusaría recibir ese regalo de 500,000 pesos? No, claro que no, sería loco, sería totalmente irracional. No duermes, tienes gastritis, te está dando un infarto y llega alguien y te regala semejante regalo para saldar tu deuda y tú dices: no lo quiero, no quiero nada de usted, no quiero saber nada con usted. Oye, pero te lo estoy regalando, no te pido nada a cambio, no quiero nada. Nadie haría eso porque dirían: estás loco. Entonces la pregunta correcta es: ¿cómo es posible que una persona rehúse creer en un Dios que es amor y que es misericordia y que te regala la salvación? No la quiero, quiero vivir mi vida como yo la quiera. Eso es totalmente irracional. Hay otra pregunta que se hace comúnmente, que dice así más o menos: ¿puede un hijo de Dios ser echado al infierno después de haber sido perdonados sus pecados? Y ellos deducen: imposible. No, ¿cómo un Dios que nos salvó en la cruz y después de haber sido perdonados nuestros pecados, Dios no echará a nadie al infierno? Es que también la pregunta está mal planteada, porque aquí Dios aparece y queda en entredicho, porque queda como un Dios débil, cuya salvación es muy endeble, ¿me entiende? No, la pregunta correcta y el planteamiento correcto sería así: ¿cómo es posible que después de haber sido lavado una persona de sus pecados, cómo es posible que un cristiano decida pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad? Ese es el planteamiento correcto, hermanos. ¿Cómo es posible? No si es posible o no que un hijo sea echado o no al infierno. No, está mal planteada la pregunta. La pregunta bien planteada es: ¿cómo es posible que después de haber sido limpiado, lavado, peques deliberadamente y abandones deliberadamente a Dios? Y dice: toma lo que no quiero nada, voy a vivir mi vida. La respuesta está en Hebreos capítulo 10, versículo 26, la tomamos en todo su contexto. Porque si pecaremos voluntariamente,
después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Nota, ojo con el versículo que sigue, el 28. Una versión dice así: si el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, la ley que era imperfecta en cuanto a la salvación, si el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente, dice el versículo 29, ¿cuánto mayor qué? Mayor castigo. Pensáis, ese es el problema, lo que piensan. ¿Ah? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? ¿Qué significa pisotear al Hijo de Dios? ¿Saben qué es? Pecar voluntariamente. ¿Me están siguiendo o no? Y tuviere por inmunda la sangre del pacto. Noten lo que viene. Lo subrayo, la sangre del pacto, en la cual, en la sangre, ¿fue qué? ¿Fue qué? Fue limpiado, fue lavado, fue regenerado. Ahí está. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado? Pero no se quedó allí por la dureza de su corazón. ¿A dónde llegó? E hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Afrentar significa ofender, denigrar, despreciar, pero fundamentalmente significa ofender. Sigo leyendo. E hiciere afrenta al Espíritu de gracia. ¿Se acuerdan qué dijo Jesús en el Evangelio? ¿Cuál es el pecado imperdonable? La blasfemia, o el confrontar, o el afrentar, el ofender al Espíritu Santo. Ese es el pecado imperdonable. Bien, algunas líneas teológicas aseguran que un cristiano no puede cometer el pecado de blasfemar contra el Espíritu Santo. En un momento de mi vida cristiana y como predicador, maestro de la Biblia, hasta allí me alcanzó a mí, pero debemos reconocer, y se los voy a ilustrar más al rato con un personaje muy conocido, de cómo podemos tener verdades completas, verdades a medias y errores. ¿Están conscientes de eso? Pero al escudriñar más, pues, ¿cómo contradecir estos textos? Es muy difícil, es imposible, no se puede. ¿Puede entonces, según la Biblia, por lo que dice allí, un cristiano cometer la blasfemia contra el Espíritu Santo? Yo quiero corregir mi teología, y es bueno corregirla. Y según la Biblia, sí, porque mira lo que dice el versículo 30. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza. ¿Venganza contra quién? ¿De qué venganza? ¿Contra quién está hablando? Pues el que pecó deliberadamente y pisoteó la sangre de Jesús y ofendió al Espíritu Santo. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que recibirá? Dice: yo daré el pago. ¿A quién? Al que pecó deliberadamente. Ese es el contexto, hermanos. Dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará. ¿A quién? ¿Qué no nos juzgó ya en la cruz del Calvario? Sí, nuestros pecados cuando nos arrepentimos. Pero ¿y qué después de que nos hemos arrepentido? Si pecamos y confesamos nuestros pecados, se mantiene latente el corazón en armonía con Dios. Pero pecado no confesado, pecado acumulado, y pecado acumulado endurece el corazón. Y aún así algunos piensan
que siguen estando bien con Dios, pero la Biblia dice en el versículo 31, en el 30 dice al final, el Señor juzgará a su pueblo. Versículo 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿A quién se refiere o a quiénes se refiere que es horrendo caer en manos de un Dios vivo? Díganmelo, ¿lo pueden decir según el contexto? Del que peca deliberadamente y pisotea la sangre de Jesús y ofende al Espíritu de gracia. Horrenda cosa. No, pero yo creo, sigue creyendo lo que quieras. ¿Pero qué dice eso? ¿Saben por qué Martín Lutero, entre otras cosas, odiaba la carta a los hebreos? Aparte de la de Santiago, que ya veremos más adelante. Por esto, porque no iba de acuerdo a su línea teológica que él estaba descubriendo. Hablaré un poco más adelante de eso. Ahora bien, síganme con atención. Si las obras no salvan ni condenan, bueno, entonces ¿cuál es el papel de las buenas o de las malas obras? Bueno, ambas, buenas y malas obras, escúchenme bien, son la evidencia de lo que decidimos hacer, creer o no creer. Y esto está muy bien explicado por el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5. Vaya conmigo. Y Pablo empieza a describir las obras de aquellos que decidieron rehusar creer y vivieron como les dio su gana, ¿sí? En base a su decisión. Y dice Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne, o sea, del que decidió no creer, que vive sin Dios, no lo toma en cuenta, no le importa a Dios. Manifiestas son las obras, son palpables. O sea, antes la gente se escondía en un closet y ahora ya salen a la calle. De alguna manera se manifiestan, pero ahora ya no hay ni vergüenza, ya. Manifiestas son las obras de la carne, todo el mundo las ve, todo el mundo sabe que lo que viene a continuación es producto de lo que decidieron hacer, no creer en Dios. Dice, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Estos 4 pecados, si usted se fija bien, son de tipo y de índole sexual. ¿Ya lo vio? ¿Por qué Pablo inicia con esta lista? ¿Sabe por qué? Porque desde siempre la inmoralidad sexual es el pecado de los pecados más cometidos por los seres humanos. En todas sus expresiones que hay, en todas sus aberraciones. Pero ahí no se queda la lista, dice el versículo 20: idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Bueno, la lista es tan interminable que Pablo termina diciendo, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Escúchame bien, si un cristiano no tuviera la posibilidad de volver a este tipo de vida que acaba de describir aquí, la amonestación no tendría sentido. ¿Está conmigo? Acerca de las cuales cosas que acabo de decir los amonesto, cristianos en Galacia. Como ya os lo he dicho antes, o sea, se los repetía una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Pero por qué las practican? Porque eso es lo que decidieron hacer. Al rehusar creer en Jesús y el Evangelio, las obras de lo que decidieron hacer y creer y hacer, ese es el resultado, ahí está. Pero en el versículo 22 está el antítesis de los que decidieron creer, cuyas buenas obras son sus frutos. Aquí le llama fruto, Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu.
O sea, el trabajo del Espíritu en el corazón del creyente que tiene esa comunión con Dios, que camina en el Señor, que persevera en el Señor. Y les está recordando esto también, es amor. Porque el amor todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. El amor es el vínculo perfecto. El amor cubre multitud de pecados, o sea, perdona cualquier ofensa. El amor, el amor, el amor. Eso es en los que decidieron creer en Jesús. Y esas son las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amor, gozo, en las buenas y en las malas, pero tienes gozo de una manera inexplicable. Paz, con el mismo ejemplo, en las buenas y en las malas. Paciencia, benignidad, bondad, fe, que también que significa aquí fidelidad, mansedumbre, o sea, reacciones acorde a lo que un cristiano debe hacer en sus buenas obras. Templanza, contra tales cosas no hay ley, es obvio, no hay nada que pueda, están sobre cualquier ley, eso es lo que significa. De ahí, de esto que Pablo y los demás escritores entendieron, es que el apóstol Santiago, bueno, algunos dicen que era el apóstol, uno de los dos que escogió Jesús, otros dicen que no, pero dejémoslo así, Santiago, ¿ok? No vamos a discutir eso. De ahí que Santiago, en su carta dirigida a cristianos que decían creer en Jesús, pero que sus vidas no demostraban eso, y les escribió la epístola de Santiago, que se conoce como la epístola de Santiago, epístola que según historiadores de Martín Lutero aseguran que él odiaba esta carta. Hay uno de sus biógrafos dice que en un arranque de ira, en una ocasión arrancó las páginas de Santiago, las arrancó de la misma Biblia que él le había impreso, ¿sí? Las arrancó y dijo: hoy o mañana encenderé la estufa o la fogata con Santiago. Y otro registró otra frase que dijo: aquí en Wittenberg, donde clavó sus tesis, hemos echado a Santiago de la teología. Así dijo. Sí, dice, casi lo hemos echado de la Biblia. Odiaba la Biblia, decía que era una epístola de paja. ¿Saben por qué? ¿Quieren saber por qué? Ahorita vamos a leer y se van a dar cuenta por qué odiaba eso. Porque él había en su mirada a su alrededor, era un sacerdote católico, y en su mirada alrededor vio que los grandes religiosos estaban bien corrompidos. Habían entrado un montón de herejías dentro del seno de la iglesia. Los líderes tenían mujeres, tenían hijos bastardos. Era una inmoralidad espantosa. Y él de alguna manera no quería eso, no conocía a Cristo. Él era uno más, pero se resistía y podía captar y entender que eso no estaba bien. Y dicen sus biógrafos que él en una ocasión entrando a un convento, entró a la biblioteca y encontró una Biblia. La Biblia tenía un candado y una cadena para que nadie se la robara. Estaba prohibido leer la Biblia, pues. Pero él pidió permiso y lo dejaron que la leyera. Y cuando empezó a estudiar, empezó a leer que el hombre no es justificado por las obras, sino por la fe en Jesucristo. Y en ese tiempo la Iglesia Católica predicaba que la salvación se obtenía por medio de hacer buenas obras. Y cuando él lee eso, dice: aquí está, es por la fe, yo por la fe recibo mi salvación. Pues gloria a Dios, descubrió una verdad, que por gracia somos salvos, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Pero cuando llegó a estudiar la epístola de Santiago, porque él tradujo la Biblia, la Vulgata Latina la tradujo al alemán, y se encontró con la epístola de Santiago, no le gustó. O sea, en otras palabras, su concepto de la verdad sobre la salvación no era completo. Él llegó a decir lo siguiente: ningún pecado puede separarnos de Él,
aun si fuésemos a asesinar o a cometer adulterio miles de veces al día. Eso dijo él. Ahora, yo les hago una pregunta, sin ánimo de calumnia, no es ninguna, todo esto es histórico, ¿sí? No, la idea no es esa, la idea es aclarar el tema, porque esto ha traído mucha confusión a cristianos. Hay cristianos que creen que dicen, no, abrazan un sistema teológico, o creen, pero también siguen fornicando, se siguen emborrachando, siguen viendo pornografía, o sea, todo lo que dice ahí, y se les llama, oye, no, corrígeme, no, yo soy salvo por fe, y la salvación está segura, nadie me la quita ni la puedo perder. Bueno, ¿de dónde lo toman? De conceptos como este. No hay ningún pecado que nos pueda apartar de Dios, aun si pecáramos o adulteráramos o matáramos, todo 1000 veces cada día. ¿Cómo le suena eso? Sin embargo, él lo creía, y hay muchos el día de hoy que lo siguen creyendo. Por eso odiaba, no quería la epístola a los hebreos. ¿Están entendiendo? Pero no solo a los hebreos, tampoco la de Judas le gustaba, ni el Apocalipsis. Miren, el día de hoy nadie se atrevería a decir que estas cartas, Santiago, Hebreos, Judas y Apocalipsis, no deberían de estar en la Biblia. Nadie se atrevería, sería acusado de hereje. Pero si hubiera sido por él las hubiera quitado. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque no encajaban con lo que él hasta su día había entendido. Vamos a leer Santiago capítulo 2 versículo 14 y se van a dar cuenta por qué Santiago decía esa epístola de paja. No la quería. Dice Santiago 2:14, hermanos míos, ¿qué dice? No dice no creyentes, dice hermanos míos. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Y mira la pregunta, ¿podrá la fe salvarle? Entonces le brinca a Lutero, no, dice, caray, no, esto no es de Dios, esto es del diablo. Así llegó a decir, sí, es verdad lo que estoy diciendo. No, ¿qué no dice Pablo que la salvación es por gracia, por medio de la fe? Y esto me viene a decir que si no hay obras, ¿podrá la fe salvarle? No, y ahí empezó, y no. En un arranque de enojo, porque no lograba entender. ¿Por qué? Porque quizá, no lo sé, cometí el error que se sigue cometiendo el día de hoy. Se lee un texto como este y ahí te quedas, y no lees lo demás. Y para evitar eso vamos a seguir leyendo. Versículo 15. Aterriza el asunto de la fe y las obras. Dice Santiago, y si un hermano o una hermana están desnudos, o sea, no tienen que ponerse, y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, alimento, comida cotidiana, están de plano en necesidad, en pobreza. Y alguno de vosotros, ese alguno de vosotros son los que dicen que creen, que tienen fe y que gloria a Dios. Si alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, o sea, las necesidades fundamentales, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y Santiago, Lutero se retorcía, no, ¿cómo las obras? Es que él se puso en contra de las obras por obvias razones. Roma aseguraba que por las buenas obras, entonces él quería contrarrestar eso, según Pablo a los romanos y a los gálatas, que nadie será justificado por las obras. Entonces dice que así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Escucha, esto dice la Biblia, esto dice Santiago inspirado por el Espíritu Santo. Pero hay quienes hoy, en su línea teológica, dicen, basta la fe sola para ser salvo. No importa que peques, mates, adulteres, nadie te puede quitar tu salvación.
Oh, error. Según la Biblia. Así también la fe, si no tiene obras, ¿qué? Obras buenas, conforme a lo que es un hijo de Dios. ¿Se entiende? Es muerta en sí misma. Y lo dice el 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Y Santiago dice, a ver, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ese versículo 18 en la versión en lenguaje sencillo se lee así. A ver, demuéstrame que es posible tener fe en Dios sin tener que hacer lo bueno. Demuéstramelo. Y yo te demostraré que tengo fe en Dios haciendo lo que es bueno. ¿Haciendo lo que es bueno para salvarme? No, porque ya soy salvo. Sigue diciendo Santiago en el versículo 19. Aquí está confrontando a aquellos cristianos, pero también a los de hoy. ¿Tú crees que Dios es uno? Todos responden, sí, amén. Bien haces. Y ahí en la línea teológica pues vas de acuerdo. Dios es uno, bien haces, dice Santiago. Pero luego le saca un argumento. Pero también los demonios creen y tiemblan. ¿Creen los demonios? Sí, sí creen. O sea, saben que hay un Dios. Pues estuvieron allí. Los ángeles caídos son los demonios. Estuvieron ahí junto al trono de Dios. Lo vieron, ellos no niegan a Dios. Pero tienen ese creer. No es el creer que produce buenas obras. ¿Cuándo han visto a un demonio hacer lo bueno? Un demonio no hace lo que hacen los ángeles de Dios, que te cuidan, que extienden sus alas y te guardan en todos tus caminos. Esos te hacen mal. Alguien dijo que hay algunos que dicen ser salvos, pero tienen la fe de los demonios. Dicen creer, pero con sus hechos lo niegan, como dice Santiago, Judas. Por eso tampoco quería eso. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, o sea, su vida cotidiana. Pero luego, en el versículo 20 dice Santiago, ¿mas quieres saber, hombre vano? Y bueno, al decirles hombres vanos, pues se sentían ofendidos, y Lutero se sintió ofendido, y quizás algunos aquí, o algunos que escuchen, ¿hombre vano? ¿Qué es un hombre vano? El que dice que cree, ya soy salvo, pero no importa si no hago buenas obras. No, ya soy salvo y nadie me la quita. Hombre vano, dice Santiago. ¿Quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es qué? Muerta. Muerta. Y luego, en el versículo 21, pues aquí fue donde se le complicó más a Martín Lutero. Ahora sí que, como decimos en México, se le hizo bolas el engrudo. Dice el versículo 21, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¡Ah! Justificado por las obras. A ver, no, este está mal, está equivocado. Porque Pablo dice que ninguno puede ser justificado por las obras. Pregunta, ¿se está contradiciendo? No, lo que pasa es que no leyó todo el pasaje. No sé, algo le pasó, que es lo que sigue pasando el día de hoy. No toman todo el consenso de la Biblia al respecto y sacan definiciones a la mitad. A cualquiera les pasa. Pero sigamos leyendo. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Pero luego él contesta en el versículo 22, síganme con atención. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Es decir, el ejemplo más claro de esto, de lograr la fe y las obras, está en Hebreos 11. Por eso Lutero no quería Hebreos, repito. Por la fe Abraham obedeció. Por la fe Moisés dejó Egipto. Por la fe hicieron esto. Por la fe hicieron esto. O sea, la fe se traduce en ¿qué? En obras. ¿Obras buenas o malas? Buenas, claro.
Y Santiago dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe perfeccionó, se perfeccionó, se completó, maduró en todo su sentido estricto, correcto, se perfeccionó por las obras. En Santiago 2:22, en la versión Dios habla hoy, se lee así. Y puedes ver que en el caso de Abraham, su fe se demostró con hechos. Y que por sus hechos llegó a ser perfecta su fe. Ahora sigo leyendo el versículo 23. Está diciendo que por la fe Abraham, por las obras, que no por las obras justificó, sino actuó la fe y las obras. Versículo 23. Síganme con atención. Y se cumplió la escritura. ¿Qué se cumplió? La escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Ay, ya me hice un lío, ya me hizo bolas aquí Santiago. Primero dice que por las obras, y luego ahora dice que por la fe creyó, porque esa es la fe. ¿Es así? No. Lo que está diciendo Santiago es que aquel que dice que cree tiene que demostrarlo por sus buenas obras. Y de eso vamos a abundar como final del mensaje. Pero sigo leyendo, versículo 24. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Porque si esa fe que dice tener alguien no produce buenas obras, es fe muerta. Yo personalmente he hablado con gente así. Oye, no, es que lo que estás haciendo, llevan 2 muchachas que embarazas, pero yo tengo segura mi salvación. ¿De dónde sacaste eso? Más las que se acumulen, bueno, pues ellas se ofrecen, pues yo les doy lo que quieren. Así respondió uno. Y soy salvo y nadie me arrebata de la mano del Señor. Porque así Él dice. ¿Podrá su fe salvarle? No, ¿por qué? Porque no está demostrando con sus obras que realmente fue rescatado de ahí. Y ahí está el gran error, hermanos, de algunos. Y que Dios nos libre de ese error, hermanos. No. Buenas obras son buena conducta, buenas acciones, intenciones del corazón, rectos, justos, limpios, santos. Pero ahí no termina Santiago. Dice el versículo 25, asimismo también Rahab la ramera. ¿Cómo es posible? No, pues a Lutero se le cayó el pelo. No, pues es como la ramera no fue justificada por obras. Cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Y luego termina Santiago, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Ahora bien, ¿hay que hacer buenas obras para ser salvo? No. Hay que hacerlas porque somos salvos. Le hacen algo. Vamos rápido al texto que leímos al principio, Efesios 2:10. Porque somos hechura suya. Hechura, del griego poema, de donde se deriva poema. Somos un poema del Señor. Somos hechura suya. Cuando decidimos creer, nos empezó a hacer un poema de todo lo feo, ¿no? Hizo un poema y lo dice: creados, formados, diseñados en Cristo Jesús, conforme a Cristo, conforme a su imagen, nos quiere volver a formar. Está haciendo un poema de nosotros. ¿Para qué fuimos creados? A la imagen de Jesús. ¿O quiere que seamos? ¿Para qué dice? Para buenas obras, las cuales, buenas obras, Dios preparó de antemano
para que anduviésemos día tras día en ellas, en las buenas obras. En otras palabras, nos hizo nuevas criaturas para que vivamos haciendo el bien. Si te maldicen, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es la buena obra allí? Bendecir. Si te ofenden, ¿cuál es la buena obra allí? Perdonar. ¿Entienden? Entonces, aquí sacamos una conclusión. No somos salvos por las buenas obras, sino somos salvos para hacer buenas obras. Entonces, tú podrás decir que eres salvo, que nadie te arrebata de la mano del Señor, y en esa media verdad empiezas a pecar deliberadamente, y se va a endurecer tu corazón, y vas a terminar apartándote de Dios. Tito 2:14. Miren lo que dice aquí Pablo al pastor Tito: quien se dio a sí mismo por nosotros, hablando de Jesús, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí mismo un pueblo propio, que celoso de ¿qué? De buenas obras, o sea, celoso de hacer lo bueno, porque ya no queremos hacer lo malo. ¿Usted quiere hacer lo malo? Pero existe la posibilidad que en algún momento de su vida usted voluntariamente haga lo malo. Sí, existe la posibilidad. Por eso está la advertencia. Por eso tenemos que desarrollar un celo por lo bueno, por lo justo, por lo santo, lo limpio, por la verdad. ¿Entiende? Cada vez que te ofendan, perdónalos. ¿Hasta cuántas veces? 70 veces, 70 veces. Pero miren, metiéndonos un poco más, 1 Timoteo 2:9. Aquí hay una instrucción del apóstol al joven pastor Timoteo, y le habla sobre la vestimenta de la mujer cristiana. ¿Cuántas mujeres cristianas están aquí? Ay, no les va a gustar esto y van a odiar 1 Timoteo y lo van a arrancar de la página y van a prender la estufa. Miren lo que dice 1 Timoteo 2:9. Asimismo que las mujeres, se refiere a las mujeres cristianas, se atavíen de ropa decorosa, con pudor. ¿Qué es el pudor? Es el recato. Una mujer que dice que es cristiana y trae un escote hasta acá, debe corregir, ¿sí o no? Porque como vamos a ver más abajo, eso es parte de las buenas obras. Una buena conducta son buenas obras, como evidencia de que eres nacido de Dios. Una mujer cristiana que llega a la congregación con la espalda descubierta, con una falda, una palma arriba de la rodilla, no es una vestimenta propia de una mujer cristiana. Cuando se recoge la ofrenda pasan unos botecitos, ¿no? Bueno, nada más les quiero recordar, esos botecitos son para que usted ponga sus ofrendas para el sostenimiento y la difusión del evangelio, no es para echar recados. Pero algunos lo hacen y dejan recaditos y luego me los dan a mí. Órale, pastor, me los dan. Una vez leí uno: esta iglesia es del diablo. ¿Cómo es posible que usted, pastor Chuy Olivares, permita que esas mujeres impúdicas entren a la iglesia? Y yo sé a lo que se refieren: a unas hermanas cuya vestimenta no es decorosa. ¿Y qué quieren que haga? Que me ponga ya la entrada y tú pasas. Tú no, tú sí, tú no. Por favor. Digo, sin embargo, miren, y sobre todo si son mujeres casadas, peor. ¿Por qué peor? Porque yo entiendo la posibilidad de que, oye, mi amor, esa faldita, no inventes. Ay, ¿qué? Es para ti. Bueno, pues es para mí, pero pues no, entonces quítatela y nada más úsala aquí. Pero allá vas a ir a enseñarla y a los hermanos. Ay, tú eres un santurrón.
Yo lo que yo quiera. Sí, por eso vienes así. Pero soy mujer de fe. ¿En serio? ¿De verdad? Pues quiero desengañarte, mujer. ¿No tendrás una fe vana? ¿Muerta? Porque, pues no solo eso. O sea, en cuanto a lo externo, dice, no con peinado ostentoso. En aquellos tiempos se hacían edificios en la cabeza. Dice, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Algunos parecen a veces como árboles de Navidad. Fíjate, un anillo, el de matrimonio, el de la graduación, bueno, pero imagínense que en cada dedo yo trajera un anillo, o una mujer, 2 anillos en cada dedo, y 30 collares así, y un peinado que parece el Hotel Río, el de aquí, o sea, no va de acuerdo con una, fíjate lo que dice, versículo 10, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Y esas supongo que son ustedes. Bueno, pues a corregir eso, hermanos, hermanas. Pero ahí no se queda la cosa. Pablo le sigue instruyendo a Timoteo respecto a las buenas obras. 1 Timoteo 5:9 habla de las viudas que debían de recibir ayuda por su pobreza de parte de la iglesia. Dice 1 Timoteo 5:9, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años. Aquí hay unos requisitos. Porque alguien puede decir, yo soy viuda, me voy a enlistar. Bueno, si usted es menor de 60 años, no llena el requisito, ¿verdad? Y luego sigue Pablo diciéndole a Timoteo, mira, que haya sido esposa de un solo marido. Híjole, pues yo me casé 3 veces. Pues no. No es discriminación, sino es que, pues ¿qué pasó? Como que me casé 3 veces. Algo como que no va muy de acuerdo a lo que es un cristiano, ¿no? Bueno, algunos por eventualmente situaciones fuera de su control están en esa situación. Pero sigamos leyendo aquí, que ese sería otro punto. Dice el versículo 10, que tenga testimonio de ¿qué? ¿Ven? Ahí está la función de las buenas obras. Si ha criado hijos, ¿cómo los crió? ¿Cómo los ves ya? Si son marihuanos, son de todo. Híjole, pues algo le falló a la hermana, ¿verdad? Si ha practicado la hospitalidad, hermanos, va a haber un evento, comprometidos. Necesitamos hospedaje. Y ahí está, no, porque ensucian el baño. Y no, yo no me ofrezco a ser hospitalaria. Bueno, está bien. Pero tiene fe, amén. Si ha lavado los pies de los santos, que era una costumbre, porque en aquel tiempo no había pavimento y era pura tierra. O sea, eran cosas que se hacían, obras. Si ha socorrido a los afligidos, ¿a quiénes? A los afligidos. ¿Se han dado cuenta que hay muchos inmigrantes que vienen de Honduras, Guatemala? Pobre gente, la verdad, hermano. Y a veces podemos hacer algo, ¿no? Aquí hay un ministerio para de hecho hay una congregación que se llama Casa de Oración Las Vías, de ahí, con esa gente, y gente de aquí, jóvenes y adultos, con un corazón bien bonito, van y les comparten, les dan de comer, les dan ropa, y no ha faltado quien me haya venido a decir, pero esa gente huele mal. El que huele mal es usted. ¿Tiene fe? Claro, amén, aleluya. No inventes. No inventes. ¿Cómo que tienes fe? ¿Cómo dices tener fe? Y no has practicado. Se cayó el agua. No has practicado la buena obra. Dice aquí,
si ha practicado toda buena obra? ¿Cómo es posible? O sea, no es congruente, vamos, ¿sí? Pero miren lo que le dice a los ricos, 1 Timoteo 6:17. A los ricos de este siglo, o de la congregación allí, manda que no sean altivos. Ahora, ¿qué es un rico? Mira, hay diferentes niveles de personas ricas, pero si se puede considerar a alguien rico, aquel que le sobra después de que suple todas sus necesidades y le sobra algo para guardar y lo ahorra allí. Bueno, ¿sabías que hay gente que no tiene ni para comer el día de hoy? ¿Sí sabías eso o no? ¿Estás consciente de eso? Así hay gente, y aún puede haber gente aquí así, que se vino caminando porque no tiene ni para el camión y con el estómago vacío. ¿Ah? Y si a usted le sobra un poco más, hermanos, vamos a traer una despensa. Como yo, no, tanto que me cuesta trabajo con mi gran inteligencia ganarme el dinero para luego, yo no. ¿Tienes fe? Amén. No me digas, ¿en serio? ¿Podrá tu fe salvarte? No inventes. No, dice, los ricos de este siglo manda que no sean altivos, que no se les suban, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Disfruta lo que Dios te da cuando excede a tus necesidades, pero comparte. Que hagan bien, dice, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Y ahí estás tú bien bendecido y le testificas a todos: ya me aumentaron otra vez el sueldo y en este mes facturé 1,000,000 de pesos. Y a lo mejor solo estás compartiendo a alguien que no tiene ni para comer. Y luego te das cuenta que tiene un hijo y el niño ese es bien inteligente. Papá, yo quiero estudiar. Y tú escuchas que dice: es que hijo, yo no puedo, gano el mínimo. Y tú tienes hasta para pagarle la universidad. ¿Lo harías? Los que están diciendo que sí es porque tienen. Yo les voy a presentar a gente así. Yo conozco aquí algunos que se han dado cuenta de gente así. Y Dios los ha bendecido. Y yo, sin que ellos me lo digan, pero yo de alguna manera me he enterado. Les pagan su carrera. ¿Ustedes lo harían? Están muy serios, oiga. Como que ya al final les cayó el 20. Y ya están, ay, híjole. Pues claro. Pero mira, para pues irnos al final, Tito 2:7. Mira lo que dice aquí. Esta es una exhortación de Pablo al pastor Tito, y le dice en Tito 2:7: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Ay. Eso se lo dijo a un pastor. O sea que ya estamos a mano, usted y yo. Porque miren, yo podía haber eliminado este texto, ¿verdad que sí? Porque si no lo menciono, y como no leen la Biblia, pues nunca se van a dar cuenta. Entonces yo los podía exhortar y decirles: a ver, las buenas obras, ayuden al pobre, al necesitado, a ver, ¿a qué? Y guardarme este versículo. Pero sería deshonesto, ¿sí o no? Entonces, para estar ahora sí a mano, bueno, no pude, o sea, no sería correcto eliminarlo. Pero a nosotros nos las pone más difícil, Tony, Chuy, Julio, Chava, nos las pone más difícil. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, de generosidad, de perdón cuando te calumnian o te ofenden, de paciencia, de misericordia, como ejemplo. Está más duro, ¿no? Porque ustedes siempre ponen los ojos en los pastores, porque lo ven a uno. Somos gente pública, por decirlo de una manera.
Tito 3:8, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios, ahí está, procuren ocuparse ¿en qué? En buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Hebreos 10:23, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor, ¿y a qué? Y a las buenas obras. En la versión en lenguaje actual, Hebreos 10:24 se lee así: tratemos de ayudarnos unos a otros y de amarnos y de hacer lo bueno. Concluyo, hermanos, escuchen. Hay cristianos que creen que cuando escuchan una enseñanza de que perseveremos, hermanos, perseveremos, como las que yo les he compartido a ustedes, perseveremos hasta el fin, hermanos, porque hay que mantenernos firmes. Ellos razonan y dicen: mira, la salvación no se gana por obras, y ahora la quieren mantener por obras. No, hermanos, no. Yo nunca he enseñado eso. No, perseverar en Cristo no es hacer una buena obra. Perseverar en Cristo no es mantener nuestra salvación por buenas obras. No, perseveramos en Cristo como evidencia de nuestra fe, de que confiamos cada día en Jesús hasta el último día de nuestra vida. Velar, velar. Jesús dijo: velad, velad. Todos los apóstoles dijeron: velad, velad. Ahora hay que hacer buenas obras para guardar tu salvación y protegerla. No, velar no es hacer una buena obra para preservar la salvación. No, velar es otra evidencia de nuestra fe, de que también creemos en las advertencias de la Biblia y no las despreciamos, ni mucho menos las minimizamos. Tomamos todo el conjunto. Orar no es hacer una buena obra ni para preservar nuestra salvación ni para ganarnos la salvación. No, orar es una evidencia de nuestra fe. Oramos porque creemos en Jesús. Amén. Oramos para no caer en tentación. Oramos para permanecer firmes en Él. Oramos intercediendo para que Dios sane a aquel. Oramos porque creemos, no para guardar nuestra salvación, por favor. Y finalmente, permanecemos fieles o permanecer fieles cada día, esforzándonos por entrar por la puerta angosta. ¿Son hacer obras para ganarnos y guardar nuestra salvación? No. ¿Quién dijo eso? Nadie aquí ha dicho eso. Pero permanecemos fiel como evidencia de nuestra fe. Por eso, como evidencia de nuestra fe, porque la gracia de Dios nos es dada para ayudarnos. La recibimos y nos ayuda para llegar a ser fieles hasta el último día de nuestra vida. Como evidencia es que perseveramos, oramos, damos, somos fieles, perdonamos, como evidencia de nuestra fe. Esa es la relación del cristiano con las buenas obras. ¿Aprendieron algo, hermanos? Pues Santiago fue el que dijo: pero sed hacedores y no solamente oidores. Hagamos lo que tenemos que hacer como evidencia, no para ni guardar ni ganar nuestra salvación, sino como evidencia de que somos salvos. Oremos. Señor, te damos muchas gracias. Tu palabra es viva, eficaz, es clara. No queremos quitar ni una tilde de tu palabra, Señor. Todo lo creemos. Es difícil a veces el conciliar afirmaciones